¿Cuál crees que es la diferencia entre pensar en qué comiste hoy en la mañana y decir qué es lo que comiste hoy en la mañana? Bueno, pues en realidad ninguna, no hay diferencia. No hay diferencia porque en ambos casos te estás hablando a ti mismo de algo que tú hiciste. Así que funcionalmente cuando piensas o dices algo, estás haciendo lo mismo. Sin embargo, cualquiera con sentido común diría que estas dos cosas no son lo mismo, ya que cuando dices algo se nota y cuando lo piensas, pues no realmente. Quizás incluso clasifiques a una de ellas como una conducta y a la otra como un pensamiento. Nadie en su sano juicio diría que esto es una conducta o que esto es pensar. ¿O sí? Pero si en ambos casos haces lo mismo, ¿por qué deberíamos llamarlas de formas diferentes? Mente y conducta parecen cosas tan diferentes que incluso solemos creer que una causa a la otra. Vemos a la conducta como una consecuencia de haber pensado. Primero lo piensas y después lo haces. Estos conceptos son tan distintos que incluso algunos psicoanalistas ven a las personas mediante la metáfora del iceberg. La parte más pequeña, la que sobresale del agua, viene a ser la conducta, la parte que todos podemos ver y que además es accesible para todos, mientras que la parte más grande, la que no podemos ver y es inaccesible, viene a ser la mente o los pensamientos o el inconsciente o cualquiera de esas cosas. Y justamente eso pasa en el ejemplo que te di al principio. Así como en el iceberg la única diferencia es que una parte la puedes ver y una no, la única diferencia entre decir y pensar algo es que una la puedes ver y la otra no. Y no hay mayor diferencia que esa. Pero si ya vimos que en ambos casos funcionalmente haces lo mismo, quiere decir entonces que estamos entendiendo a un mismo fenómeno de dos formas distintas únicamente porque una la podemos ver y otra no. Pero en la naturaleza el hecho de que no podamos percibir con nuestros sentidos algo no quiere decir que sea de una naturaleza diferente a lo que sí percibimos. Así por ejemplo los infrasonidos y los ultrasonidos, al igual que los infrarrojos y los ultravioletas, son fenómenos que no podemos escuchar ni ver respectivamente, pero son de la misma naturaleza que los sonidos y colores que sí podemos percibir. Se trata de ondas de sonido o luz que se propagan por el espacio, aunque no los percibimos porque nuestras estructuras biológicas no están hechas para ello, pero de hecho hay especies que sí pueden hacerlo, y no por el hecho de que nosotros no podamos, quiere decir que los infrasonidos y los ultrasonidos o los ultravioletas e infrarrojos son de una naturaleza diferente, sino que solo son inaccesibles para nuestros sentidos. Este tipo de errores son comunes porque existen conceptos en nuestro lenguaje ordinario, es decir, lenguaje comunicativo, que a veces queremos utilizar como lenguaje técnico, es decir, como lenguaje explicativo, pero afortunadamente las ciencias no trabajan con este tipo de lenguaje. Así por ejemplo en el lenguaje ordinario podríamos decir que en el espacio exterior existen el sol y las estrellas, pero hablando técnicamente el lenguaje explicativo, el sol técnicamente es una estrella, por lo que no hay necesidad de meterlo en una categoría distinta, bastaría con decir que en el espacio exterior existen las estrellas, pero para nuestros sentidos el sol es tan diferente del resto de las estrellas que los clasificamos en dos categorías distintas, pero no por ello estamos hablando de dos fenómenos distintos. El hecho de que llamemos a una de ellas sol no cambia el hecho de que sea una estrella, y mucho menos implica que sea de una naturaleza diferente al resto de ellas. Tan solo con la metáfora del iceberg de los psicoanalistas se ilustra este tipo de errores bastante bien, ya que este es la suma de su parte visible y la no visible. El hecho de que hay una frontera entre las dos no basta para que podamos decir que son fenómenos diferentes. Tanto la parte oculta como la parte visible están hechas de hielo, y nadie diría que la parte invisible causa a la parte visible, ni tampoco nadie diría que la parte invisible es de una naturaleza diferente a la que sí es visible. A las dos partes les afectan las mismas leyes físico-químicas, y la diferencia entre una y otra radica en que una la podemos ver y la otra no. O sea que la diferencia no está en la naturaleza, sino en nuestra incapacidad para ver una de ellas. Y lo más importante, tanto la parte visible como la no visible están hechas de lo mismo. Están hechas de hielo. De la misma manera y analógicamente, lo conductual y lo mental, como ya vimos, son la misma clase de fenómeno, pero son en apariencia tan diferentes que los clasificamos en dos categorías distintas. Su naturaleza no cambia solo por nuestras limitaciones perceptivas, ni por el nombre que le pongamos en nuestro lenguaje ordinario. Y la conducta, al igual que en el iceberg, es la suma de su parte visible y su parte invisible. Y el hecho de que no podamos ver una no es suficiente para generar dos fenómenos diferentes. Pero como observadores, a priori le damos más relevancia a la esencia morfológica del fenómeno, más no a la esencia funcional, cuando debería ser al revés, porque lo psicológico no es un objeto, sino una relación, así que resulta inútil clasificarlo morfológicamente. Me explico. Solemos creer, a veces sin darnos cuenta, que los pensamientos solamente son objetos. Un buen ejemplo de esto es una conversación ficticia que circula en internet entre un neurocirujano y un astronauta. Este le dice que ha estado antes en el cielo y que jamás ha visto a Dios o a un ángel, y este le responde que él ha hecho miles de neurocirugías
neurocirugías y jamás ha visto un pensamiento. Y debo decir que es una analogía pésima, ya que ambas situaciones son categóricamente distintas. Las conductas y por tanto también los pensamientos no son objetos, ya que si fueran objetos les podríamos atribuir las mismas cualidades que al resto de los objetos. Por ejemplo, un libro. Del libro podemos decir cuánto mide, cuánto pesa, cuánto espacio ocupa, es decir, su peso, su masa, su volumen, su altura, su anchura y su largo, etcétera, etcétera. Podemos deducir incluso su composición química. De una conducta y por tanto de un pensamiento, no podemos presumir ninguna de estas cualidades, porque no son objetos. No podemos decir cuánto miden, cuánto pesan, cuánto espacio ocupan o qué volumen tienen. Entonces no tiene sentido que el señor neurocirujano esté buscando ver un pensamiento, porque jamás lo verá. Jamás podrá ver algo que no es un objeto. Y eso quiere decir que así como jamás nadie ha visto un pensamiento, en un sentido estricto nadie jamás ha visto tampoco una conducta. Simple y sencillamente porque no son objetos. Sería como tratar de ver la amistad o el compañerismo o la libertad. No son objetos sino relaciones que etiquetamos para poder hablar de ellas en nuestro lenguaje ordinario, convencionalmente. La manera en la que hablamos nos hace creer que sí son objetos, que tenemos ciertas entidades dentro de nosotros llamadas mente, inteligencia, sensación, atención, percepción, memoria, imaginación, pero la verdad es que no, ya que estas hipotéticas facultades mentales funcionan en tanto nuestro entorno nos exige que sean usadas, e incluso las evaluamos pidiéndole a los individuos que realicen algo. Por ejemplo, con la facultad mental memoria. Si tuviéramos una memoria, podríamos quitarle un trocito a modo de una biopsia y revisarla sin que tú tuvieras que hacer algo. Bastaría con analizar un pedacito de tu memoria bajo el microscopio. Sin embargo, para evaluar la memoria tendríamos que pedirte que memorices o que recuerdes. Tendrías que hacer algo. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, la inteligencia. Para evaluarla tendríamos que pedirte que resolvieras problemas de diversas formas. Si esas facultades mentales existieran en forma de objetos en el mundo, no tendrías que realizar absolutamente nada para que pudiéramos evaluarlas, ni observarlas. Tú no haces nada como imaginar, recordar o pensar si tu entorno no te lo exige, o si no percibes en este algo que te impulse a hacerlo. Y claro que en el entorno también estás incluido tú. Tú eres parte del entorno porque estás hecho de los mismos átomos que todas las cosas que te rodean, solo que tú como conjunto de átomos te comportas de forma diferente a todos los que te rodean. Los organismos que despliegan comportamiento psicológico en relación a su entorno son como un remolino de agua en un lago. Puedes diferenciar al remolino del resto del agua porque se comporta de una forma diferente, pero este también está hecho de agua y no puedes sacar el remolino y ver cómo funciona y analizar sus partes. Y al igual que el remolino, los organismos también son parte del entorno, son distinguibles en él y no de él. Entonces, si te comportas respecto a tu entorno, quiere decir que la conducta y por tanto también el pensamiento adquiere sentido y solo existe en tanto un organismo se relaciona con el entorno. La conducta y por tanto el pensamiento no es una cosa, sino una relación. Y como no es una cosa, no tiene sentido buscarle cualidades de un objeto. No tiene sentido buscar en qué parte del cerebro está la memoria o la inteligencia, o en qué parte está el habla o los movimientos, ya que no están en ninguna parte, porque no son objetos. Recordar y hablar son conductas que hace un organismo en determinadas situaciones, ocasionadas por los factores que circundan o preceden en espacio y tiempo al organismo que las realiza. Tú no podrías pensar o imaginar algo si en tu experiencia no hubieras tenido contacto con él. Por eso no puedes imaginar un nuevo color, y quizás en una tomografía puedas ver una parte del cerebro funcionar cuando recuerdas o resuelves algo, pero no quiere decir que ahí esté la memoria o la inteligencia. Eso solo quiere decir que ese componente biológico es necesario para observar la relación que estás observando. Decir que la memoria está en una parte del cerebro solo porque la utilizas cuando recuerdas algo sería tanto como decir que un golpe está en tu puño porque es lo que utilizas para golpear. Al ser una relación y no un objeto, la conducta viene a ser más bien como una función matemática, una relación cuya naturaleza depende de ciertas variables. Es como por ejemplo la duración de un viaje en automóvil de una ciudad a otra. Esta depende de la distancia entre las dos ciudades y la velocidad a la que va el automóvil. La duración del viaje es una función de estas dos variables, y si modificamos el valor de alguna de estas variables, la duración será diferente. De la misma manera, la conducta es una función que depende del entorno y de lo que el organismo hace en relación a esto. Y por supuesto que si modificamos cualquiera de estas variables, la conducta será diferente cada vez. Generalmente medimos al entorno en forma de estímulos y a lo que el organismo hace en forma de respuesta. Si diéramos peso solo al lado de las respuestas, al lado morfológico, sucedería lo que ha sucedido siempre: clasificar conducta y pensamiento como dos fenómenos diferentes solo porque lucen distintos. No se trata de ver lo que hace el organismo, sino de ver qué factores se involucran para afectar o ser afectados por aquello que hace el organismo. Una relación entre las dos cosas. Por eso cuando
cuando hablas o piensas en lo que comiste hoy en la mañana, estás haciendo lo mismo, porque los factores involucrados son tú, algo a lo que te estás refiriendo y tú mismo escuchándote hablar sobre ello. Por eso es funcionalmente lo mismo hablar que pensar. Algún cognitivista seguramente señalará que tenemos una facultad mental que nos permite hacerlo, o que lo hacemos internamente, pero recordemos que la conducta y los pensamientos no pueden estar dentro ni fuera de nada porque no son objetos. Lo que sucede es que parece que a estos psicólogos mentalistas se les olvida cómo aprendió uno a calcular. Uno primero aprende a contar con los 10 dedos de la mano. El niño resuelve una suma, por ejemplo 2 más 3, levantando primero 2 dedos y después 3. Los cuenta y dice el resultado. Probablemente incluso al hacerlo los esté señalando. Para aprender a contar, el niño primero debe apoyarse de objetos externos que tiene a la mano, literalmente. Primero sus dedos, después quizás un ábaco, y pasado un tiempo se volverá tan bueno en ello que ya no tendrá la necesidad de manipular objetos para poder hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y demás. Habrá practicado lo suficiente para ya no necesitarlos. Como quien de tanto teclear un número lo hace automáticamente ya sin necesidad de ver el número escrito. O como el músico que ensaya tanto que ya ni siquiera voltea a ver la partitura para poder tocar. De la misma manera, cuando el niño aprende a calcular, el comportamiento que antes fue público y visible, ahora se vuelve privado e invisible. Y si lo examinas bien, puedes ver pensar como una bien entrenada habilidad para hablar, que primero fue pública y después se hizo privada. Todo comportamiento privado o invisible tuvo que haber sido en algún momento público y visible. El problema es que la psicología tradicional tiene un gusto perverso por los segmentos de observación cortos e inmediatistas, y omiten los valiosos años que te pasaste aprendiendo a calcular, a imaginar, a hablar, etc. Así que te invito a que dejes de creer que la conducta es aquello que se ve o lo que un organismo hace. La naturaleza de la conducta no es orgánica sino funcional, y por ello no debemos caracterizarlo por su morfología, sino por la manera en que se relaciona con su entorno. Y si has entendido y aceptado esto bien, te recomiendo reconsiderar toda postura que siga intentando hacer una ciencia basada en entidades que no existen o en confusiones lingüísticas. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, pues deja un me gusta y suscríbete para ver más videos como este. Soy Ángel Cortés y gracias por verme.